desbordó a su defensor y acabó machacando. Suleimán pagando con el triple. Suleimán hasta la cocina, se vuelve a colgar del aro. Suleimán reaccionando, Suleimán intentando meter en el partido a los suyos. Mackay Mason, otro más para Etherton, se cuelga del aro, el 2+1 para Etherton. Frankie Ferrari a la media vuelta. D'Angelo, balón jugando las cuatro esquinas, amaga Frankie Ferrari, la saca por fuera. Etherton, fuera el balón, el dentro, fuera, fuera, dentro. Bueno, qué bien ha jugado Maxi Manresa al medio final de Guillermo. Y con apenas muy pocos botes, moviendo el balón, pasándoselo de unos a otros. Good things, but it's just not enough for this level. So we just got to keep going strong, keep listening to the coach, and continue to improve. But all credit to Manresa. They played a great game, and we just fell a little bit short tonight. Thank you. Thank you. Efectivament és Suleimán, suposo que no podeu sentir perquè hi ha la dificultat de que he de parlar molt lluny des del micròfon, però em sentiu de fons, no? Doncs, a punt de començar així la valoració de l'entrenador de Saragossa. Pues exacto, empezamos primero con la opción de Sergio Hernández y ahora de pasar cuando quiera. Bien, buenas noches primero. Bueno, se enfrentaron dos equipos de los dos que más posesiones ofrecen en la liga, los dos equipos que más puntos de ataque rápido y ataque secundario anotan en toda la liga. Pero en definitiva se notó que ellos están un poco más en forma con su juego. Han ido madurando su juego durante la competencia y los encuentra, al menos en cuanto a lo conceptual, a la idea de juego, mucho más claro que a nosotros. Nosotros subimos el ritmo hace unos meses atrás con mi llegada, porque el equipo jugaba muy estático, y empezamos a jugar un básquet más dinámico, más vertical, más rápido, más veloz. Nos dio resultado. Ganamos varios partidos, nos acomodamos en las posiciones cuando quisimos dar el otro paso, de otro salto de calidad, de tratar de jugar un poco mejor en el 5 contra 5, en lugar de hasta ahora, en lugar de jugarnos a favor, nos jugó en contra, porque nos quitó ese ritmo que nos había llevado a un lugar interesante y hoy estamos como más confusos. La propuesta de ambos equipos era muy parecida, muy similar, pero ellos la tienen mejor armada, la tienen mucho más clara, la ejecutaron muy bien todo el partido, nos hicieron mucho daño con los cortes, con la velocidad de los hombres sin balón, y como bien le decían al jugador, estuvimos en juego, pero siempre de atrás y siempre con la esperanza de que ellos cometieran 2 o 3 errores seguidos que pocas veces cometieron en el partido, y por lo tanto luchamos, tuvimos competitividad, tuvimos actitud, pero no el suficiente buen juego para ganar. Disculpa que te haga para Radio Manresa, Carlos Podal, una pregunta. Puedes hacer las que quieras. Desde nuestro punto de vista local, después de ver este partido y de haber estudiado a Manresa, ¿tú ves a Manresa con posibilidades de playoff? Me cuesta ver a mi equipo hoy, analizarlo, imagínate a los rivales, pero sí, que es un equipo con posibilidades, claro. Ha sido un partido también muy mental. Sí, bueno, porque a esta altura de la competencia todos los partidos son mentales, todo equipo se juega algo, el que juega la permanencia, el que juega al intentar entrar en playoff, el que intenta estar lo más arriba posible, algunos equipos que están obligados por su trayectoria, su presupuesto, su plantilla a estar en posiciones
altas. Es un momento, a partir de ahora todos los partidos los vas a ver así, más mentales todavía y más sanguíneos, pero leales siempre dentro de la lealtad. Pero sí considero que Manresa tiene una buena plantilla, que tiene un enorme entrenador y que saben jugar, juegan a algo claro. A mí me gustan los equipos que tienen identidad. No, después no me interesa el estilo, si son más rápidos, más lentos, si juegan posiciones más largas, posiciones más cortas. Mientras estés convencido de algo, está todo bien. Y Manresa está convencido de algo. Entonces es un equipo que me gusta, que respeto. ¿Difícil, no? Tantas derrotas seguidas. Muy difícil, la verdad que muy difícil, pero bueno, es lo que hay en este momento. ¿Y su equipo de temporada, para qué va a jugar? ¿Qué objetivo tiene su equipo? Porque descenso no va a ser, lo digo difícil, Europa también complicado. ¿El objetivo de Zaragoza cuál es? Fue cambiando un poco. En algún momento, cuando yo llegué, estábamos muy abajo, muy cerca del último y había que salir de ahí. Después, bueno, salimos tan bien y tan rápido que ya nos habíamos ilusionado con playoff. Cuando quedamos hace unos partidos atrás fuera de la posibilidad matemática de playoff, empezamos a pensar en las copas internacionales, en la Copa Internacional, en entrar en una Copa Internacional a partir de estar bien ubicado. Pero hoy volvemos a tener la permanencia también como una de los objetivos bien claros, ¿no? Porque no hay que hacerse el tonto, digamos, no tenemos la suficiente cantidad de victorias para salvarse del descenso, o sea que hay que ganar, y venimos con un cúmulo de derrotas que dañan la autoestima y hay que saber salir de esa situación, porque a veces no todo es juego, a veces tu principal rival pasas a ser vos mismo cuando las cosas no salen y acumulas derrotas. Tendremos que ser lo suficientemente buenos como para no ser nuestro peor rival y que el rival sea simplemente el equipo que nos enfrenta. Así que bueno, pero somos profesionales, estamos para eso.